¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente a la sala de estudios. Estamos muy contentos de tenerlos de vuelta, como siempre, con el interés de aprender algo nuevo en relación al despertar de la conciencia. Vamos a esperar un minutito para darle tiempo a las personas que nos siguen por las redes sociales, de que se conecten, sintonicen con nosotros y podamos aprender todos juntos estas enseñanzas gnósticas que son bien interesantes y además desafiantes, que desafían todo de nosotros mismos. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, mi nombre es Víctor Guzmán González. Comparto las enseñanzas del conocimiento de sí mismo para despertar la conciencia. 50 temas donde entregamos ejercicios y prácticas que son afines a nuestros tiempos, que son afines al mundo occidental y que cada persona puede practicar sin distinción de raza, sexo, estatus social, etc. Y bien, este tema que vamos a ver en esta ocasión, que se titula Estados y Eventos, es completamente práctico. Nos está invitando a hacer un cambio trascendental aquí y ahora, en estos mismos momentos. En donde sea que nos encontremos, podemos empezar a trabajar en nuestro interior en relación a este tema. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar por iniciado esta conferencia y prestemos mucha atención. Es bueno alejarnos de toda clase de distracción, de notificaciones de las redes sociales, poner en silencio el celular y enfocarnos muy bien en estos temas para que los contenidos puedan entrar en nuestra conciencia. Empezamos. Objetivos. Pues planteé 5 objetivos que puse en la publicación de la página del conocimiento de sí mismo en Facebook. Si nos están viendo por YouTube, bueno, tenemos nuestra página en Facebook, ahí nos pueden seguir. Y los objetivos que planteamos, pues es cómo vivir con sabiduría los diferentes eventos de la vida. Dejar la queja por las cosas que pasan. Dejar de escapar de ciertas situaciones o experiencias. Aprender a ser felices sin importar los eventos de la vida. Y tomar el control de la vida y dejar de ser víctima de las circunstancias. Esos son los objetivos de este tema, que se van a ir respondiendo de manera espontánea durante toda la conferencia. Ya si después nos da tiempo, recapitularizamos estos objetivos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Para empezar a estudiar el tema de estados y eventos, pues hay que entender los fenómenos que estamos tratando de describir detrás de estas dos palabras, estados y eventos, ¿sí? Cuando hablamos de estados, hablamos de formas de ser de uno mismo en un momento dado, ¿sí? Los estados son psicológicos, estados anímicos como la alegría, el entusiasmo, la tristeza,
la preocupación, el ánimo, el desánimo, etc. Entonces concluimos que los estados son todas las cosas que suceden dentro de uno mismo, lo que sucede adentro. Y cuando hablamos de eventos, hablamos de sucesos exteriores, tales como fiestas, reuniones de trabajo, cenas familiares, ir a la escuela, etcétera. Todos los eventos de la vida que hace referencia a lo que sucede fuera de nosotros mismos, ¿sí? Ir al parque un día, hacer ejercicio, ese es un evento. Ir al banco para hacer un depósito, eso es un evento, ¿sí? Todas las cosas que hacemos en el mundo exterior son eventos o situaciones. Entonces, el sueño de conciencia de la humanidad en relación a este tema reside en que nosotros percibimos nuestra vida únicamente como una suma de eventos externos. Es decir, cuando una persona te va a contar gratuitamente la historia de su vida, entonces cita eventos, cita fechas, cita personas, cita experiencias, situaciones, y cree que todas esas cosas están describiendo totalmente la realidad de su existencia, de su vida. Por ejemplo, en una reunión se acerca fulanito, ¿sí? Y si uno le pregunta, ¿qué ha sido de tu vida, fulanito? Porque resulta que tiene 10, 15 años que no lo veíamos. Entonces fulanito de su vida te cuenta que entró a estudiar a tal lugar, que se graduó de tal licenciatura, de que se fue a trabajar en tal empresa, que se mudó a tal estado, que ahí conoció a su mujer, con la cual ahorita tiene 2 hijos, y que tuvo que regresar a este estado por diferentes situaciones, que una vez le pasó esto, que emprendió su propia empresa, que le está yendo muy bien, etcétera, etcétera. Cita personas, fechas y acontecimientos. Pero resulta que la película de la vida de fulanito está incompleta. A la historia de fulanito le falta la parte interior, la parte anímica, los estados psicológicos. Solamente está contando fulanito lo que le ha pasado por fuera, pero no lo que le ha pasado por dentro. Y lo que nosotros somos es lo que llevamos dentro, no lo que pasa afuera. Entonces, cuando contamos nuestra vida únicamente con sucesos externos, pues no estamos viendo la vida tal y como es. Y eso es uno de los grandes errores que acarrea un montón de sufrimientos en nuestra vida, en nuestra existencia. Por eso es importante ver la vida como es, como una combinación perfecta, matemáticamente perfecta, de estados y eventos. No cabe duda, es indiscutible, ¿sí?, que a cada evento exterior lo vivimos con un determinado estado interior, ¿sí? El estado interior vienen a ser nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos, como mostramos en esta imagen, ¿sí? Aquí vemos la expresión facial de una mujer que varía según el estado psicológico que se activa dentro de sí. ¿Sí? Entonces, en cada evento de la vida
se activa un determinado estado psicológico, alguna disposición interior o indisposición. Ejemplo, cuando vamos a un concierto, vamos a experimentar ese evento a lo mejor con el estado psicológico de la alegría y el entusiasmo, así como se ve la gente en la imagen. Cuando vamos al trabajo, que es otro evento, podemos ir a trabajar con estados psicológicos de fastidio, de enojo, de tristeza, de alguna clase de indisposición. Y así, con cada evento de la vida, siempre hay un estado psicológico activo con el cual experimentamos ese evento. Y este es un hecho irrefutable. Lo curioso de conocerse a sí mismo es darse cuenta que nosotros no elegimos los estados internos con los cuales vamos a vivir los eventos externos de la vida, sino que surgen mecánicamente. Entonces, si nosotros no escogemos estos estados, ¿quién? Bueno, ya hablamos en otros temas que en el interior de cada ser humano existe algo que se le conoce como el ego. ¿Qué es el ego? Es la suma de defectos psicológicos que crean la ilusión de un supuesto yo, de una determinada persona que existe dentro de uno mismo, que es falsa y que está condicionada por los eventos de la vida, ¿no? El falso ser. El ego tiene el control de nuestra psiquis, tiene el control de nuestros estados internos. Y es el ego quien decide con qué estado psicológico vamos a vivir un determinado evento exterior. Es decir, que nuestro sueño de conciencia es una ruleta interior de estados psicológicos que giran mecánicamente y de manera involuntaria a nosotros para activar un estado psicológico al azar. Esta es una imagen de una ruleta. Es un círculo, ¿no? Imaginemos que es una ruleta rusa que está dividida por diferentes partes. Cada parte es un agregado psicológico, ¿sí? Y el ego gira la ruleta. Y imaginemos que hay una flechita acá arriba. Y el estado psicológico que caiga acá arriba será el que se active en nuestro interior y con el cual viviremos los eventos de la vida. ¿Sí? Entonces, uno va, por ejemplo, al trabajo con fastidio. Pero ese fastidio no es voluntario. Nosotros no elegimos ese estado interior para ir a trabajar, sino que surge solo. Si tenemos a lo mejor una cena familiar, ¿sí? A lo mejor estamos indispuestos a ir a esa cena. No queremos ir a cenar, estamos abrumados, disgustados, cansados, melancólicos. Y ahí nos vamos así, a la cena familiar. Pero esos estados internos no los elegimos.
Las mañanas cuando suena el despertador, está la pereza interior. No elegimos esa pereza. Surge sola, ¿no es cierto? Porque es el ego quien escoge los estados psicológicos y así nosotros nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Somos como una hoja a la deriva en un mar completamente alterado. Es decir, de que mañana que ir a trabajar, pues a ver con qué estado de ánimo vamos a ir a trabajar. A ver qué es lo que el ego nos va a dar. ¿Sí? Y si resulta que sale la indisposición, pues ni modos, con toda la pena. Con la indisposición vamos a tener que ir a trabajar, a sufrir. ¿Sí? Y así nos hacemos víctimas de las circunstancias. Cualquier cosa que pase, nos molestamos, nos quejamos, nos abrumamos, nos entristecemos. Porque no somos nosotros quienes tienen el control de nuestros estados psicológicos. Cada persona tiene su propio ego, ¿sí? Y cada persona tiene los defectos psicológicos, unos defectos psicológicos que más lo caracterizan. Entonces, como cada quien tiene su propia psicología, sus propios defectos y su propio ego, es normal o evidente de que cada persona viva su propia experiencia en un determinado evento de la vida. Por ejemplo, regresamos al ejemplo anterior. En una cena familiar, supongamos que son, no sé, 15 personas las que están cenando, entre hijos, sobrinos, primos, tíos, abuelos, papás. Supongamos que hay 15 personas en la casa para la cena. Aunque uno no lo crea, pero creo que es bastante obvio, cada persona está teniendo una experiencia personal del evento de la cena. Aunque la cena es la misma para todos, todos están en el mismo lugar y todos van a comer a lo mejor las mismas cosas. Cada quien está teniendo su propia experiencia. Porque cada quien tiene un estado psicológico activo de manera personal. Entonces la tía a lo mejor tiene el estado psicológico de la alegría activo. Entonces está muy contenta con la cena y está ríe, que ríe, que ríe. Pero a lo mejor el tío sí está preocupado. Sí, porque tiene trabajos pendientes. Y entonces ese tío está teniendo una experiencia de la cena diferente. No lo está disfrutando como la tía. El sobrino a lo mejor está molesto. Sí, porque quiere jugar Nintendo, pero sus primitos no le prestan el control. Entonces se molesta, le sale el estado interior de la ira. Y con la ira está viviendo la cena. Entonces a lo mejor le dice el sobrino al hermano: vámonos papá, ya no quiero estar aquí, quiero estar en la casa. Y así sucesivamente cada persona está teniendo una experiencia diferente de la misma cena. Todos condicionados por sus estados psicológicos que ellos no eligen. ¿Sí? Entonces, esto es para reflexionar. Valoramos los eventos
de la vida por los estados psicológicos y no por los eventos en sí. Nosotros calificamos los eventos creyendo que estamos calificando la calidad del evento, pero en realidad estamos calificando la calidad de nuestros estados psicológicos. ¿Qué es lo que va a pasar si terminando la cena de esas 15 personas, ¿sí?, al día siguiente se les preguntara a cada una cómo estuvo la cena de anoche? Fíjese qué curioso, porque van a contestar de manera diferente. Van a calificar el evento de manera diferente porque sus estados psicológicos fueron diferentes. Entonces la tía que estuvo con el estado psicológico de la alegría va a decir que la reunión familiar estuvo fantástica, maravillosa. Pero el tío que estuvo bajo las influencias psicológicas del yo, de la preocupación, es muy probable que no califique el mismo evento de esa manera. Le va a dar otra calificación. Va a decir que estuvo pues ni bien ni mal, que solamente fue una reunión normal y que estuvo, como decimos los yucatecos, super X. El sobrino, si le preguntamos al sobrino, ¿sí?, que no le dejaron jugar Nintendo, entonces, ¿cómo va a decir que se puso la cena? Pues va a decir que estuvo horrible, que jamás quiere ir a cenar otra vez, etcétera. Y así cada quien va a valorar el evento, no por el evento en sí, sino por los estados que uno consiente. Entonces, si nosotros consentimos estados psicológicos de tristeza y preocupación, vamos a calificar muchos eventos de la vida como malos, como desagradables, pero en realidad es que los desagradables somos nosotros mismos, por nuestros yoes, por nuestros agregados psicológicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando calificamos los eventos de la vida como desagradables unos y como fantásticos otros, según los estados psicológicos que se activan, entonces empezamos a buscar unos eventos y empezamos a evadir o escapar de otros eventos. Por ejemplo, ¿cuáles son los eventos que nosotros consideramos fantásticos, que nos agradan, que buscamos experimentar? Por ejemplo, fiestas con los amigos o vacaciones, salidas a pasear a la playa, a los cenotes, a los bosques. ¿Y qué eventos solemos calificar como desagradables? Calificamos como desagradables los eventos de limpiar la casa, trapear, barrer, lavar los platos, a lo mejor responder correo electrónico de las cosas de la oficina, ir a trabajar, llamar a los clientes, saber cómo van las cosas. Podemos pensar que eso es desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué calificamos los eventos de esta manera? Porque hay un predominio en nuestros estados psicológicos en relación a los eventos. Si bien los estados psicológicos nosotros no los elegimos, sí hay cierta predisposición psicológica a ciertos determinados eventos. Es muy probable que en las fiestas puedan salir los estados psicológicos de la alegría
en que los eventos laborales salgan los estados psicológicos de la preocupación, ¿sí? Y entonces catalogamos estos eventos y así buscamos vivir unos y buscamos escapar de otros. Lo que uno tiene que entender es que cuando buscamos escapar de ciertos eventos de la vida, en realidad estamos escapando de nosotros mismos, de la incapacidad de vivir y de disfrutar de ciertos eventos de la vida. No tenemos autocontrol. No dominamos nuestra psiquis. No dominamos nuestras emociones. Y entonces no podemos hacerle frente a muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando evadimos la limpieza de la casa y en vez nos ponemos a ver la televisión y delegamos la limpieza de la casa a la pareja, cuando llegue la pareja, pues que ella lo limpie, ¿sí? Porque para mí es algo, pues no sé, monótono, desagradable, algo sin sentido, ¿sí? No estamos escapando del evento de lavar los platos o de trapear la casa. Estamos escapando de nuestros estados psicológicos que nos hacen sufrir. Cuando uno va a limpiar la casa, le salen, por ejemplo, los estados psicológicos de la pereza. La pereza genera una resistencia emocional. Y esa resistencia emocional nos hace sufrir. Y como nosotros no queremos sufrir, porque somos muy mansitos, no sabemos sufrir, entonces escapamos, evadimos los eventos que muchas veces son valiosos para nuestra vida. ¿Escucharon bien? Hay que saber sufrir. Porque solamente sabiendo sufrir se desarrolla la voluntad. Hay sufrimientos tontos, imaginarios, innecesarios, producto de la mente, del ego, de los yoes, que claro, todos esos sufrimientos se van a ir de nuestra existencia a través del trabajo interior, pero van a llegar otros sufrimientos que son indispensables vivir. Ya lo veremos en el tema, hay 2 temas que hablan del saber sufrir, 3 temas. El tema del difícil camino, el tema de la ley de nivelación y octavas, y el tema de el sacrificio por la humanidad. Ahí vamos a hablar del saber sufrir, ¿sí? Porque somos personas de poca voluntad. Entonces, cuando tenemos que hacer lo que queremos hacer o lo que tenemos que hacer, a veces hay una fuerza interior que no nos permite. Hay que luchar con esa resistencia, hay que vencer esta resistencia y para eso hay que ser fuertes y aguantar los sufrimientos que generan. Entonces, regresando al tema, no queremos lavar los platos, pero no por el evento en sí, sino por el estado emocional que se activa al momento de lavar los platos. Un estado emocional que nosotros no deseamos, que es involuntario. Así somos mediocres porque no podemos hacer las cosas que nos hace seres humanos y no animales, como el aseo, ¿no? No queremos ir a trabajar porque salen los estados psicológicos de la preocupación. Pero si nosotros pudiéramos controlar nuestra psicología, trabajando sobre sí mismos, pues otro gallo cantaría. Hay personas que lavan los platos y arreglan la casa gustosamente,
que tienen estado psicológico del aseo y que les gusta la limpieza. Hay personas que les gusta su trabajo y que van con alegría al trabajo. Sí, porque han desarrollado el estado psicológico correcto al evento. Pero ¿qué hacemos nosotros? Importantísimo. Cuando la pareja, ¿sí?, nos genera estados psicológicos de ira, de celos, de preocupación, de angustia. Cuando el trabajo nos genera estados psicológicos de pesimismo, negatividad, de queja, de culpa, ¿qué hacemos? En vez de trabajar sobre esos estados psicológicos, decimos, creo que ya está en tiempo de cambiar de pareja. Creo que ya es tiempo de cambiar de trabajo. Así lo hacemos. ¿Sí? Cuando sentimos una resistencia emocional al evento, queremos cambiar el evento, pero nunca el estado interior. Ahí nuestro grave error. Porque podemos cambiar el evento, podemos cambiar de pareja, podemos cambiar de casa, podemos cambiar de trabajo, pero si siguen los estados internos de preocupación, ira, culpa, violencia, queja, pereza, codicia, cualquier evento de la vida va a ser pesado para nosotros. Nos cambiamos de trabajo y cuando tenemos nuevo trabajo resulta que nos disgustan otras cosas, nos cayó mal otro fulanito de tal y resulta que es igual o hasta peor que el trabajo anterior. Me busco una nueva pareja y a los 6 meses me di cuenta que es igual o peor que la pareja anterior. No. El problema no está en los eventos de la vida. El problema está en los estados psicológicos que tenemos y que no controlamos. Si no hubiese ira, codicia, pereza, queja, culpa, entonces nuestra relación de pareja sería perfecta. Nuestro trabajo laboral sería perfecto. Disfrutaríamos de ello. Para aprender a vivir los eventos de la vida con sabiduría, tenemos que saber que los eventos de la vida son neutros. No existen ni los buenos ni los malos eventos. Todos los eventos de la vida tienen carga neutra, no son ni positivos ni negativos. Entonces, si los eventos no son buenos ni son malos, ¿qué son? Aquí el secreto de secretos del ocultismo práctico. Los eventos son necesarios. Los eventos son necesarios para el despertar de la conciencia de las almas que están viviendo esos eventos. Los eventos están coordinados por las leyes divinas y ningún evento es al azar. Todo evento es el resultado de una ecuación matemática perfectamente calculada por los maestros de ley. Los eventos no son buenos ni malos. Los eventos son necesarios para poder despertar la conciencia, para poder ser mejores, para poder trascender nuestras limitaciones. Entonces, somos nosotros quienes a través de nuestro estado interior
les estamos dando sentido, valor a los eventos de la vida. Y si tenemos un trabajo laboral y lo vamos a vivir con estados de preocupación, queja, culpa, inconformidad, pues vamos a creer que ese evento de la vida es desagradable. Y aunque les duela, les digo que el desagradable es uno mismo, no el evento. Sí, así. Son una de las cosas difíciles de asumir cuando entramos a estos conocimientos de sabiduría universal. Por eso muchos se van. No quieren que les digan sus verdades. No quieren que les digan que no son tan buenas personas como creían. Pero así hay que empezar. A aprender a vernos tal y como somos, con nuestros defectos. Y entonces posteriormente vamos a poder vivir sin influencia de ellos. Y entonces sí que vamos a tener la vida que queremos. Pero eso es un resultado primero de asumir las cosas como son. De asumir la vida con sabiduría. Y lo hacemos cuando pensamos que los eventos de la vida son neutros, no son buenos ni son malos. Uno mismo le da valor a los eventos. Aquí el secreto para aprender a vivir con sabiduría. Pero como esto no lo enseñan ni los gobiernos, ni los medios de educación, ni las escuelas, ni nuestros papás nos los dicen, creo que ni lo saben. Entonces desarrollamos una noción equivocada de nuestra existencia y creemos que nuestra desdicha es el resultado de nuestros eventos externos pasados. ¿Sí? Nos autoengañamos creyendo de que si no hubiéramos vivido ciertos eventos de la vida, hubiéramos sido felices. Entonces uno piensa, si mi mujer no me hubiese abandonado, si no me hubiesen despedido de este trabajo, si mi mamacita bonita no hubiese fallecido o desencarnado, si la cuarentena, si el COVID-19 no hubiese llegado, si esto no hubiese pasado, si tal persona no hubiese dicho eso, si tal persona no hubiese hecho eso, si no hubiera sido víctima de un fraude, yo hoy sería muy feliz. Si no me hubiese tocado esta familia, yo hoy sería muy feliz. Sí, nos autoengañamos. Esto es mentira. Esto pertenece a la ignorancia. Segundo secreto, segunda verdad que les damos en estos estudios, la felicidad no radica en los estados, la felicidad radica en los estados y no en los eventos de la vida. Cuando consentimos estados psicológicos de autoconsideración, queja y pesimismo, no podríamos ser felices aunque nos pongan a vivir de fiesta en fiesta, aunque nos ganemos la lotería, no, ni así seríamos felices, porque la felicidad está en los estados internos y no en los estados externos. Y está la evidencia. Existen personas llenas de lo que nosotros llamamos éxito y viven en una terrible depresión.
Les pongo aquí el ejemplo de este hermano ya desencarnado, que se llamó Chester. Chester fue el vocalista de una de las bandas más famosas de rock de nuestros tiempos, conocida como Linkin Park. Éxitos rotundos, fama, prestigio, millones de dólares, lujos, mansiones, viajes. Y esta persona terminó suicidándose. Ya se sabía que esta persona, Chester, antes de quitarse la vida, tenía estados graves de depresión. Estos estados psicológicos. ¿Cómo es posible que una persona millonaria, famosa, querida por las multitudes, que tiene a lo mejor lo que todos buscamos, resulta que vivía en depresión? Resulta que se suicidó. ¿Cómo está eso? Es que una cosa son los eventos externos y otra cosa son los estados internos. Y también pasa a la inversa. Existen personas que son muy, muy austeras, que tienen limitaciones económicas, fisiológicas, y que son muy felices. Yo hace unos días estaba yo viendo una entrevista que le hacían a una persona, que posteriormente voy a subir a la página del Facebook. Una pequeña entrevista donde una persona ya adulta decía que él de niño vivía en una completa pobreza económica, que no tenía ni zapatos, que para ir a la escuela tenía que caminar como 20, 30 kilómetros, no sé, que tenía que caminar muchísimo. Y que él se ponía como zapatos, algo así como botellas de plástico amarradas. Sí, él se hacía sus zapatos para poder caminar en la tierra, para llegar a la escuela. Él decía que no tenía ni qué comer y que él llegaba antes a la escuela porque en un horario anterior a la hora de clases, en las casitas de al lado donde habían animales, granjas o algo así por el estilo, las personas de esas casas salían a tirarle comida a los animales. Y esta persona levantaba esa comida del suelo y era lo que comía. Restos de comida de otras personas tiradas en el suelo que eran para los animales. Y todavía así guardaba esa comida en una bolsita y saliendo de la escuela se lo llevaba a su familia. Así de duro. Y ustedes sabrán que hay mucha gente que vive así. Pero lo curioso de esta persona es que cuando él recogía la comida del patio de otras personas, de la tierra de otras personas, levantaba la mirada del cielo y decía: gracias, Dios mío, por alimentarme a mí y a mi familia. Sí, así, él te lo explica muy bien. En esa pequeña entrevista, siempre le ha dado gracias a Dios por todo lo que tenía. Y cuando se hizo sus zapatos con una clase de botellas, plásticos o algo así, gracias Dios por estos zapatos, por esto que me das. Así. Sí. Obviamente la persona
ya no vive en esta condición de pobreza económica grave. Porque conociendo las leyes universales sabemos que la persona que agradece recibe todavía más. Y la persona que se queja deja de recibir hasta lo que ya tiene. No solamente no recibe más, sino hasta deja de recibir lo que ya tiene. Entonces fíjense el ejemplo de estados y eventos. El evento pudiera ser catastrófico para nosotros, lamentable, comer comida casi de la basura. Pero cuando hay un estado psicológico apropiado, ¿sí?, de verdad que los eventos de la vida pierden dificultad. Se vuelven sencillos y hasta se pueden disfrutar. Hay una persona muy famosa que se le conoce como Facundo Cabral, ¿sí?, de Argentina. Su historia es bien interesante porque él también vivió en la calle, durmió debajo de puentes, comió de la basura y como adulto decía que él siempre disfrutó de cada cosa que le tocó vivir. Sí, entonces fíjense cómo la clave de la felicidad no está en los eventos, sino en los estados psicológicos. Hay que alimentar estados psicológicos de conciencia y eliminar los estados psicológicos indeseables. Y entonces, los eventos de la vida, todos van a ser gratos. Todos van a ser satisfactorios de alguna manera. Existe algo que llamamos estados correspondientes. ¿A qué nos referimos? A que cada evento de la vida nos sugiere un estado en particular. Los eventos son como puertas que se abren con una sola llave. Nosotros tenemos un llavero con muchas llaves que son nuestros múltiples estados psicológicos. Pero solamente con una llave o solamente con un estado psicológico se tiene que vivir ese evento. Hay que aprender a utilizar los estados psicológicos y hacer que correspondan con los eventos de la vida. Les pongo 3 ejemplos. Ante un insultador, supongamos que la pareja nos insulta, nos agrede verbalmente, nos grita, si ese es un evento. ¿Cuál es el estado psicológico apropiado? ¿Cuál es el estado psicológico conveniente para los dos? Ante un despido laboral, ¿cuál es el estado psicológico apropiado? Ante un accidente automovilístico, ¿cuál es el estado psicológico apropiado? En cuestiones crísticas de la religión cristiana, en vez de decir cuál es el estado psicológico apropiado, diríamos, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Sí? Eso lo utilizan mucho los cristianos. Y eso es una técnica para encontrar los estados correspondientes a los diferentes eventos de la vida. ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Dios haría? Lo que un maestro de sabiduría haría. También es una técnica, es un ejercicio que podemos utilizar para poder encontrar los estados correspondientes a los eventos de la vida. Entonces, ante un insultador, ¿cuál es el estado psicológico apropiado? La serenidad. Con la serenidad, ¿qué hacemos? Neutralizamos esas energías negativas de la pareja que la pareja no puede controlar. Pero nosotros sí que lo podemos controlar con un trabajo en uno mismo.
Ante un despido laboral, ¿cuál es el estado psicológico? La fe, la disciplina, el entusiasmo, el ánimo. Uno pudiera pensar, bueno, me toca conocer otra gente, aprender cosas nuevas, tener nuevos amigos. Me toca emprender algo nuevo en mi vida y me puedo entusiasmar y buscar otro ambiente laboral. Me tocan aprender cosas nuevas. Ese es el estado anímico correspondiente. Muchas gracias por el tiempo que me permitieron estar aquí. Aprendí mucho, gracias por la experiencia, por el tiempo. Ya no hay trabajo, ni modos, pero habrá trabajo en otro lugar, porque el trabajo no se acaba nunca, solo cambia de sector. Esto lo enseña muy bien la cuarentena, ¿no es cierto? Ante un accidente automovilístico, ¿cuál es el estado interior? Sí, dar gracias porque estamos bien, porque no nos pasó nada, porque estamos vivos, porque la otra persona también está viva, lo material es pasajero, ya viene la aseguradora y ya ellos lo hacen todo, ya ni uno para qué se preocupa. Pero con estados psicológicos de ira, codicia, venganza, violencia, culpa, codicia, pereza, miedo, y además sin un trabajo interior, no, pues nos va muy mal. Y cuando viene la mujer a gritarnos, a agredirnos verbalmente porque está molesta, porque no sé qué cosa, entonces en vez de estar serenos y neutralizar su estado negativo, entonces le insultamos de vuelta. Y si nos levanta la mano, pensamos, a mí nadie me levanta la mano, y vámonos, cachetada. Y empieza la violencia física. ¿Resultado? Pues sí, a la cárcel. Sí, ahí nos vamos. Ante un despido laboral, en vez de pensar que vienen mejores cosas, cambios, conocer nueva gente, vacaciones, porque vamos a tener tiempo libre en lo que tenemos otro trabajo, oportunidades para meditar. No, nos empezamos a quejar, empezamos a echar culpas. ¿Sí? Es que no hay trabajo, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué voy a comer? Estados psicológicos de temor que nos pueden llevar a una depresión e inclusive al suicidio. ¿Sí? Ya en el estado de Yucatán, al menos ya vi que 2 personas se suicidaron por la cuarentena, por la recesión económica, porque no hay trabajo. Fíjense el precio de no hacer un trabajo interior. Cualquier evento de la vida nos puede meter en la cárcel o en el cementerio si no aprendemos a utilizar nuestros estados psicológicos. Y así decimos que en la cárcel está lleno de equivocados sinceros, de personas que en algún momento dado no supieron sobrellevar el evento exterior con el estado psicológico apropiado. Fueron víctimas de las circunstancias por no saber hacer un trabajo interior. Así que valoremos el conocimiento que tenemos, porque nos alejamos de todas estas cosas que son bien difíciles y lamentables. Entonces, en vez de quejarnos de los eventos de la vida, debemos aprender a poner el estado psicológico correspondiente. Y así
los eventos de la vida pierden dificultad y hasta algo podemos aprender de ellos. Inclusive hasta se pueden disfrutar. Yo lo he experimentado. En eventos, incluso laborales, donde me dice, Víctor, hay que hacer estas cosas. Y mecánicamente sale un estado emocional o psicológico de indisposición. Trabajo ese estado psicológico. Me pongo al estado psicológico apropiado. Y cuando voy a hacer lo que se tenga que hacer, resulta que hasta lo disfruto. Me doy cuenta de que el evento no era tan malo como uno esperaba. ¿Pero por qué? Porque uno tiene el estado interior apropiado. También me recuerdo un capítulo de Malcolm el de en medio, si llegaron a ver esa serie, ¿sí? Hay un capítulo de Ross donde entra al ejército y se ve en un grave problema, porque lo meten al ejército y él es perezoso, y entonces le tocan puros castigos militares por no cumplir, y se queja de estar en la milicia. Pero un día comprende, entre comillas, que todo está dentro de uno y desarrolla estados psicológicos perfectos. Y entonces decía Ross en Malcolm y en el medio, la clave está en no pensar, decía. Hay que hacer todo lo que nos digan, así cuando se diga sin pensar. Porque cuando le damos cuerda a la mente, salen los yoes que generan disposición emocional. Entonces cuando el militar se acercaba a todos y decía, hay que hacer esto. Entonces, Ross, si es que es su nombre correcto, el hermano de Malcolm, enseguida lo hacía sin pensar. Y entonces se dio cuenta de que podía disfrutar de la disciplina de la milicia y hasta se volvió el consentido del general. Interesante. Sí, ahí está. Estados y eventos. En vez de quejarnos y de echar culpas, hay que tener control sobre nuestros estados psicológicos. Y también está la historia del Buda. Sí, se dice que el Buda estaba meditando con sus discípulos y un monje erudito se enteró de la presencia del Buda y de sus enseñanzas y fue a verlo. El Buda fue muy revolucionario en sus tiempos, como cualquier maestro de sabiduría. Pero en la India estaba muy establecido la sabiduría según las castas. Que si eres de cierta casta, de séptima generación, eras digno de ser llamado sabio, eras digno de ser tratado como un rey, etc. Y el maestro Buda, que era iluminado, decía que la sabiduría ni el bienestar interior pertenecían a ninguna casta. ¿Sí? Él estaba en contra de las castas y de las clases sociales. Entonces fue un maestro a verlo. Y cuando vio el Buda en meditación con sus discípulos, pues se le acercó y le escupió en la cara. Ananda, su fiel discípulo y más o menos su hermano, que decían que era una persona corpulenta y con sangre de guerrero, que había estado entrenado para ser guerrero antes de renunciar a la vida de familia y del hogar y pasar a ser persona sin familia y sin hogar, como se conocían en los conocimientos budistas de aquellos tiempos. Entonces, con corpulento y con sangre de guerrero, pues se levantó cuando vio que le escupieron a su maestro. Y ahora sí que pensó, hasta le voy a arrancar el pescuezo. ¿Cómo se atreve a escupir a mi maestro? A lo que Gautama, Siddhartha, el Buda, Sakyamuni le contestó, Ananda, tranquilo. Y también le contestó al agresor así, muchas gracias por escupirme en la cara, porque me has mostrado que ya no existe nada de ira dentro de mí, y le has mostrado a mi discípulo Ananda que todavía le falta trabajar.
El agresor no entendió la gratitud del Buda. ¿Cómo es posible que alguien te pueda dar las gracias después de haberle escupido? No lo entendió, se quedó anonadado. Se dice que ese día no pudo dormir el agresor y al día siguiente regresó y se convirtió en uno de los discípulos del Buda, porque había verificado de que el Buda era un verdadero maestro de amor y de sabiduría. Conclusión: no existe ningún evento exterior que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento interior. Y esto lo enseña el Buda. Esto es vivir los eventos externos con sabiduría, así como el Buda. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que como nosotros creemos que los eventos de la vida es todo, entonces creemos que seremos felices cuando vivamos tal o cual evento. Y decimos, cuando estamos estudiando, cuando me gradúe, seré feliz. Y cuando nos graduamos, resulta que la felicidad no llega. Entonces proyectamos esa falsa felicidad en otro evento exterior. Entonces decimos, cuando me case, seré feliz. Y luego se casa uno, pero resulta que no es feliz. Y entonces dice, cuando tenga mi propia empresa, seré feliz. Y resulta que tiene su propia empresa y no es feliz. Y luego dice, cuando me jubile, seré feliz. Llega su jubilación y resulta que tampoco es feliz. Así nos autoengañamos todos. Creemos que cuando llegue tal evento vamos a ser felices, pero eso no es cierto. La felicidad es de los estados, no de los eventos. Lo que sí viene con los eventos es satisfacción. Cuando nos graduamos, estamos satisfechos por nuestros esfuerzos, por nuestros logros. Muy padre. Pero luego esa satisfacción es pasajera. Se va con el evento mismo. Cuando nos casemos estamos muy contentos y satisfechos con la boda, entre comillas. Pero cuando termina la boda y empezamos la vida de familia, se va esa emoción del matrimonio y empiezan las responsabilidades, los deberes, las dificultades. Con la empresa lo mismo. Cuando tenemos ya nuestra propia empresa, vienen los problemas empresariales, impuestos, preocupaciones, que nos están robando en la empresa, que ya tenemos competencia y no somos felices. Y cuando nos vamos a vivir en la playa, resulta que nos sentimos muy solos, nos fastidiamos, nos da una depresión, quién sabe por qué, y así la felicidad se escapa de nuestras manos. Parte del sueño y conciencia de la humanidad. Muchos eventos que deseamos, cuando llegan, resulta que no eran lo que esperábamos. Y entonces cuando llega el día de la boda, el día más feliz de nuestra vida, supuestamente, se activan en nosotros estados psicológicos indeseables. Y llega la ira, llega la preocupación, llega el qué dirán de mí, qué tal si pasa algo, si llegó el pastel, y que la decoración no era del color que yo pedí, y el sonido, ¿por qué está ahí? Debía estar de este lado, ¿por qué lo hicieron así? Y entonces nos ponemos de mal humor, y resulta que ya no disfrutamos de nuestra boda, sino que lo vivimos como un protocolo. Lo mismo pasa si nos compramos un coche nuevo. Creemos que cuando compremos el coche nuevo vamos a ser felices. Pero luego salimos muy contentos de la agencia con el coche nuevo y pues a lidiar con el tráfico. Que tal calle está cerrada, que hay mucho tráfico, que el semáforo no avanza, que tal persona me sonó el claxon, se me metió en el camino. Y entonces salen todos los estados psicológicos de ira, cólera, queja, indisposición. Y resulta que cuando llegan los eventos no eran como los esperábamos.
Entonces nos frustramos, echamos culpas, nos entristecemos. ¿Todo por qué? Por tener expectativas, por creer, por poner nuestra felicidad en eventos externos donde no siempre podemos tener el control. Nos vamos de vacaciones, hotel todo incluido, y cuando llegamos empieza a llover, mal tiempo. No siempre tenemos el control de los eventos externos. Ponernos a felicidad en los eventos externos es ignorancia. ¿Sí? Y también pasa muchas veces de que a veces los eventos que no planeamos, que no teníamos en cuenta, que llegan espontáneamente, resultan ser los mejores eventos de nuestra vida. Sí, así pasa. Decimos que las mejores cosas de la vida son las que no se planean. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando vivimos los eventos de la vida espontáneamente, no salen nuestros yoes. Nos entregamos a los eventos y surgen los estados psicológicos correctos que nos permiten disfrutar de los eventos de la vida. Sí, así pasa. A veces nos quejamos de los eventos de la vida, de que son muy difíciles, indeseables, fraudes, demandas, despidos, tiranías, problemas familiares, problemas de salud. Sí, hablando de problemas de salud, otra vez estaba viendo una persona que está en un estado, pues tiene una deficiencia psicológica, una deficiencia fisiológica, perdón. No puede hablar bien, está en silla de ruedas, ¿sí? Es un argentino y que es muy feliz y que da lecciones de vida. También había una persona por ahí que muy famosa, que tampoco tengo el nombre, que es una persona que no tiene ni brazos ni piernas, ¿sí? Limitaciones físicas terribles. Imagínense vivir sin brazos y sin piernas. Pero resulta que él es maestro de la vida, ¿sí? Da lecciones de vida a las gentes y se dedica a dar conferencias, a escribir libros de cómo se puede ser feliz y vencer obstáculos con todas esas limitaciones. No me acuerdo del nombre. Richard, algo así por el estilo. Pero bueno, ahí está, para que vean. Pero nosotros nos quejamos de los eventos, que son muy difíciles, que la gente nos trata muy mal, que no nos quiere. Tenemos que entender que la mayoría de los eventos por cuales nos quejamos son correspondientes a nuestros estados. Con nuestros estados internos atraemos como imán los diferentes externos de la vida. Cuando una persona consiente estados internos de queja, atrae a su vida situaciones difíciles para que se siga quejando todavía más. ¿Qué clase de eventos puede experimentar una persona que consiente estados internos de codicia, de lujuria, infidelidad, alcoholismo, que habla mal de los demás? ¿Qué clase de eventos puede vivir esa persona? Pues es claro que va a tener eventos bien gachos, bien difíciles, pero no son eventos del azar de la vida, porque la vida no juega los dados. Esa misma persona está creando esos eventos con esos estados internos. Si queremos cambiar los eventos de la vida, si queremos crear nuevos eventos de la vida, hay que eliminar estados psicológicos indeseables.
si aprendemos a ser generosos, respetuosos, altruistas, amables, si aprendemos a ser gratos con las cosas que tenemos, pacientes, sinceros, bien intencionados, entonces vamos a cambiar los eventos de nuestra vida. Llegarán otras personas, llegarán otras situaciones afines a nuestra vibración interior. Entonces, en vez de quejarnos de los eventos, podemos crear nuevos eventos cambiando los estados psicológicos. Bueno, existen ciertos eventos de la vida que no podemos cambiar y que son parte de nuestro destino. Yo opino, es una opinión mía, que de los 100% de los eventos que nos tocan vivir, yo diría que es posible cambiar un 70 o 75% de esos eventos. Y que solamente un 25 o 30% son eventos que no podemos cambiar y que hacen parte de nuestro destino. ¿Sí? Entonces podemos cambiar una gran cantidad de eventos en nuestra vida para que sean satisfactorios, para que sean de gratitud, de abundancia, de buenas amistades, de buenas relaciones. Y el otro 25 que no se puedan cambiar y que son parte de nuestro destino debido a nuestro karma. Recordemos que el karma no es castigo, sino son lecciones de vida. El destino son cosas que tenemos que vivir porque son parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces no las podemos cambiar. Hay que vivirlas con sabiduría. Cuando lleguen eventos que son parte de nuestro destino, si son difíciles, si son dolorosos, podemos afrontar esos eventos con los estados psicológicos y podemos inclusive aprender muchísimo de esos eventos, porque para eso están, para aprender. Y pudieran perder gran dificultad, pudiera perder gran dolor los eventos difíciles de la vida de acuerdo al destino de cada quien, si los afrontamos con los estados psicológicos apropiados. Sí, así hay que vivir como se ve en la imagen. Sí, hay que ir al trabajo en paz. Aunque nuestros compañeros estén con histeria laboral, es cosa de ellos, es experiencia de ellos, no nuestra. Nosotros con nuestra conciencia activa, contentos y agradecidos de que tenemos trabajo, de que tenemos buenos ingresos económicos. Si uno piensa que gracias al trabajo tengo casa, luz, agua, sí, pues hasta contento voy a ir, agradecido con el trabajo porque me da todas estas cosas. Recordemos que la felicidad no es un lugar, sino un estado de conciencia. Físicamente sí que necesitamos algunas cosas, un lugar donde dormir. Si tenemos casa, agua, comida, salud, ¿por qué no vamos a ser felices? Lo tenemos absolutamente todo. ¿Sí? No necesitamos de mansiones, ni coches últimos modelos. No, eso no es para la felicidad. Eso es para la personalidad. Eso es para presumir, para buscar la aceptación de la gente, para que la gente piense que valemos la pena, que somos alguien. No necesitamos de esas cosas. Sí, bien, pues hasta aquí nuestra conferencia. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido y que hayan aprendido muchísimo.
pongan sus preguntas, compartan la conferencia con sus familiares, con la gente que crean que les pueda servir estos temas en esta cuarentena. Y sí que resolvimos esto, cómo vivir con sabiduría los eventos de la vida, cómo dejar de quejarnos, cómo dejar de escapar de ciertas situaciones, cómo ser feliz sin importar los eventos, cómo tomar el control de la vida y dejar ser víctimas de las circunstancias. ¿Cómo? Aprendiendo a trabajar con nuestros estados psicológicos, entendiendo que los eventos son neutros, no son buenos ni malos, son necesarios, ¿sí? Hay que dejar de quejarnos de las cosas, porque las cosas no son malas. Lo que lo hace malas es el estado interior. Cambiamos el estado interior, cambia el valor de la circunstancia. Esa es la clave. Aprender a ser feliz sin importar los eventos de la vida es cultivando estados psicológicos y emocionales sanos, que aquí trabajamos durante todo el curso de Sabiduría Universal. Muchas gracias por su atención, por estar aquí. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir esta enseñanza, y nos vemos la próxima semana. Les mando mucha paz fraternal.